Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a conversar de un tema muy importante, las famosas migrañas. ¿Quiénes realmente tenemos migraña? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cómo evidenciarlo? Y lo más importante, ¿en qué momento acudir a la consulta con el especialista? ¿Cuáles son los exámenes que de repente nos van a mandar a tomar? Y obviamente el tratamiento oportuno. Para eso, la tarde del día de hoy nos acompaña el doctor Orlando Lo. Él es neurólogo de Clínica Santa Beatriz, con quien tenemos el gusto de conversar la tarde del día de hoy y obviamente absolver cada una de las dudas que a ustedes se le presenten. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muchas gracias. Doctor, vamos a hablar de la famosa migraña y quizás muchas veces usted lo ha escuchado, como conversamos en el interno, yo tengo migraña. Sin embargo, ni siquiera sabemos exactamente qué es la migraña. Entonces, iniciemos definiendo qué es la migraña. Bueno, primero hay que aclarar que todas las migrañas básicamente son lo que antes se llamaba jaquecas, ¿no? Y todos los dolores de cabeza no son migraña. Entonces tenemos que saber qué tipo de dolor de cabeza son migrañas y qué otros tipos de dolor de cabeza corresponden a otra clase, digamos, de cefaleas. Entonces tenemos que diferenciar lo que es las cefaleas de tipo primarias y las cefaleas de tipo secundarias. Las de tipo primaria, ahí dentro de las primarias podemos incluir a las migrañas, a las cefaleas de tipo tensional, las cefaleas por neuralgia del trigémino, cefaleas en racimos, etcétera, etcétera. Y las cefaleas secundarias o los dolores de cabeza secundarios son generalmente debido a una causa extra, por ejemplo, un tumor cerebral, un absceso cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, las migrañas están dentro de los dolores de cabeza de tipo primario. Entonces, no todo dolor de cabeza es una migraña, como en la consulta siempre encontramos pacientes que vienen a referirnos sus síntomas y ellos piensan que tienen migraña o que alguna vez les dijeron que tienen migraña, y no siempre es así. Sí, lo que usted menciona es algo muy cierto. Muchas veces llegamos a la consulta y ya sea por nuestra tolerancia al dolor o por que de repente otra persona nos lo dijo, lo escuchamos decir de la mamá, sufre migraña, y oh sorpresa llegamos diciéndole al médico, tengo migraña, cuando no necesariamente es así, ¿no? Doctor, ¿cuál es la causa propiamente de la migraña como tal? No se sabe todavía, no se sabe la causa de la migraña. Lo que sí se ha estudiado enormemente los síntomas, cómo llegar al diagnóstico, cómo tratarla, incluso hasta hoy se están haciendo nuevos tratamientos, pero la causa en sí no se sabe. Hay un factor genético, sí, porque se dice que el 80% de los pacientes que tienen migraña tienen algún antecedente familiar. Un 20% no se encuentra la causa, y hay muchos factores también que están desencadenados por problemas o desórdenes alimenticios o, digamos, estilos de vida no organizados que llevan a que el paciente tenga repetidos episodios de migraña, ¿no? Usted menciona los estilos de vida y me parece algo bastante interesante, porque ¿quién se va a imaginar que justamente los estilos de vida pueden llegar a afectar hasta problemas tan serios como la migraña, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían la lista de repente de factores de riesgo? ¿Frente a qué situaciones debemos de repente evitarlas? ¿El estrés qué tanto influye en el tema migraña? ¿No influye? Lo importante en los pacientes con migraña es que tienen que ser muy cuidadosos en cuanto a su alimentación. El tema por ejemplo, del alcohol, el tema del exceso de comidas muy cargadas de grasa, los chocolates, la comida china, el sillao, la Ajinomoto, los embutidos que tienen una alta cantidad de sales y de sustancias que van a desencadenar en algún momento del día al paciente con migraña un fuerte dolor de cabeza. Igualmente todo lo que tiene que ver con las comidas fritas o las frituras que comemos a diario, y sobre todo la comida que hoy en día que la encontramos en la esquina de la casa, que es la comida chatarra, ¿no? La comida procesada, la comida muy elaborada, ya previamente con muchos conservantes y preservantes, ¿no? Eso es uno de los principales motivos por los cuales muchos pacientes tienen acceso de migraña y que lo lleva a la emergencia después de haber tenido una comida muy copiosa entre grasas, alcohol y otras sustancias
tóxica, como incluso el tabaco, el cigarro, también interviene en este tema de las migrañas. Definitivamente estamos frente a una situación que debemos y podemos controlar, ¿no? El tema de la alimentación, el estilo de vida, los hábitos en general es algo que tú puedes controlar, es algo que yo puedo controlar y que realmente va a jugar un papel importante para que no desencadenes un problema más agudo con el tema de la migraña. Doctor, ¿cómo llega el paciente usualmente a la emergencia cuando tiene una crisis? Para darle, digamos, un panorama mucho más concreto en cuanto a lo que es la forma clínica de presentación de la migraña, es primero, el dolor de cabeza generalmente es progresivo. Comienza suavemente, incluso el paciente ya lo nota antes del dolor, síntomas que pueden luego desencadenar el dolor de cabeza. Ya el paciente lo va encontrando a lo largo de su vida, de que esos síntomas siempre se vuelven a repetir, que esa es la fase prodrómica, ¿no? El paciente se siente un poco raro, un poco extraño, incluso tiene adormecimiento, parestesias, sensación de hormigueo en el cuerpo. Esos son los síntomas que muchos pacientes han relatado, que ya piensan que en unos días o al día siguiente comienza ya con los cuadros de migraña. Luego viene la fase del aura, que no todos los pacientes la tienen, pero sí muchos de ellos relatan que aparecen con destellos o lucecitas que aparecen en el momento de su campo visual, o se le adormece la mitad del cuerpo, o simplemente síntomas emocionales, ¿no? Como una sensación de angustia o de ansiedad, para luego encontrar ya el cuadro migrañoso propiamente dicho, ¿no? Entonces el cuadro migrañoso es un dolor de cabeza que va en forma progresiva de la nada hasta un dolor intenso, y el dolor generalmente es pulsátil. Pulsa, late en algún lugar del cráneo, ¿no? Puede ser el lado derecho, el lado izquierdo, arriba, abajo, pero siempre es muy localizado. Muchas veces también puede ser bilateral. Puede ser el lado derecho, el lado izquierdo, duele igual, y uno dice, bueno, la migraña generalmente es localizada. No, muchas veces también puede ser bilateral. Y va acompañado de náuseas y vómitos, que muchas veces esos vómitos ayudan al paciente a aliviar el dolor. Es como que liberara una válvula de escape a toda esa presión que hay arriba en el cerebro, ¿no? en los vasos. Entonces en la migraña lo que se desencadena es una dilatación de alguna zona determinada de los vasos del cerebro, y que se van a transmitir a través de uno de los terminales nerviosos hacia la zona sensitiva, y van a desencadenar un dolor que va de menos a más. Y ese dolor, como les digo, va a ser muchas veces intolerante, incapacitante, y va acompañado, una vez que ya el dolor está en el paciente, con dificultad para ver la luz, dificultad para poder escuchar los sonidos, se escuchan mucho más intensos. Entonces el paciente quiere un lugar oscuro, un lugar tranquilo, un lugar donde nadie lo moleste, donde cualquier movimiento también de su cabeza o cualquier ruido desencadena mayor dolor. Entonces el paciente a la emergencia va a llegar justamente así, un paciente completamente adolorido, muy ansioso, muy quejumbroso, y el dolor le va a provocar muchas veces náuseas, y a veces vienen hasta deshidratados de tantos vómitos que le está provocando el dolor de cabeza. Entonces estamos frente a un problema serio de salud, un problema de salud importante, porque muchas personas lo consideran de repente porque no lo han pasado, porque no lo tienen, bueno, pero es un dolor de cabeza, y no es un dolor de cabeza cualquiera, estamos hablando de una migraña, un problema más serio. Esto de acá, como usted bien menciona, el problema de la migraña puede hacer que esta persona esté pues realmente sin hacer nada. ¿Esto te amerita un descanso médico? Por supuesto que sí. La migraña puede durar desde 4 horas hasta 72 horas. Y incapacita muchos días al paciente en cuanto a sus acciones laborales, y también el compartir con la familia, el compartir un almuerzo, un momento, un domingo. Hay muchos pacientes que se encierran en sus dormitorios y están con la luz apagada, cerradas las ventanas, sin ruido, y están todo el día con el tema de la migraña, y necesitan justamente ese silencio y esa tranquilidad para que nuevamente vuelva todo a la calma, ¿no? Realmente lo que usted menciona es muy importante para todas aquellas personas que lo tienen y que definitivamente están pasando por la crisis. Obviamente no poder ir a trabajar no es que no quiera, es que realmente está incapacitado para hacerlo. Hay que tener eso en consideración para que en el momento oportuno pues lo digas a tu empleador o a la persona con la que trabajas, y es más a tu propia familia, ¿no? Para que tampoco
se sientan de repente incómodos, porque eso es lo que pasa con la familia. Bien menciona el doctor, puede estar un domingo y de pronto entras en una crisis, vas a tener que estar pues aislado de repente, sin ruido, sin luz, para que nada de eso te incomode. Doctor, ¿en qué momento acudir para, ok, siento este dolor, ya me pasó, pero ¿en qué momento tengo que ir a la consulta? ¿Tengo que esperar las crisis? Porque muchas veces hemos de repente revisado en alguna publicación, en las redes, que tanto se dicen, tienes que esperar a la crisis migrañosa. No. Generalmente la migraña son episodios agudos, pero dentro de un contexto crónico, ¿no? Porque uno puede tener varios episodios de migraña en el mes o en la semana o en el año, y no necesariamente tenemos que ir justamente cuando tenemos el episodio agudo. Tenemos que ir justamente a la consulta externa para poder relatarle al médico cómo son nuestros síntomas y determinar si realmente tenemos una migraña, solamente migraña, o también muchos de los pacientes que encontramos en la consulta tienen mezcla, digamos, de una migraña y además de una cefalea de tipo tensional. Entonces muchos pacientes viven muy estresados y ese estrés le genera un dolor de cabeza por la tensión. Y el estrés también es un desencadenante para que aparezca el acceso de migraña. Entonces muchas veces tenemos pacientes con cefaleas de tipo mixta, migrañosa y tensional, que son los más complicados de mejorar. Sí, definitivamente, y el dolor me imagino que debe ser mucho más intenso. Es el doble entre la tensión y la migraña, ¿no? Definitivamente, este es un tema bastante serio y que sin duda alguna va a ser de mucha importancia para todas las personas que nos están escuchando. Regresamos en una pausa con tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Neuropsicología con el Dr. Edgar Yavar. Pediatría con el Dr. José Luis Wong. Urología con el Dr. Rubén Duin. Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 480-535 o al 611-6200. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud. Soy Medardo Chucos, enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, y en esta oportunidad le traemos unos tips para el control y cuidado de la diabetes. Hoy en día es importante saber si estoy o no controlado en relación a la diabetes, y para ello utilizamos un equipo llamado glucómetro que nos permite saber si estoy o no controlado. Es importante este indicador del nivel de glucosa que debo de conocer en 3 momentos del día: en ayunas, 2 horas después del almuerzo y 1 antes de acostarme. En ayunas mi glucosa debe estar en un promedio de 130 o menos de él. 2 horas después del almuerzo debe estar menos de 180 o menos de esa cantidad, y al acostarme menos de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Estas cifras nos permitirá saber si tengo o no un buen control de la diabetes. Síguenos en Canal SB y para mayor información en las redes como Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando la tarde del día de hoy sobre las migrañas y cómo es que este dolor realmente puede llegar a incapacitarte. Es un problema serio de salud
con el cual obviamente tienes que tomar las riendas del caso y visitar al especialista. Doctor, hablábamos en interno acerca de estos casos que tienen el dolor de la migraña y el dolor tensional y la agudeza de repente de este dolor, que realmente es complejo el tratamiento. Claro, por supuesto. El paciente con migraña ya es un paciente especial, ¿no? Es un paciente que hay que dedicarle mucha atención en el tema de que si es una migraña muy frecuente o una migraña más o menos aislada. Si a eso le sumamos que es un paciente tenso, que vive un día a día muy estresado, con muchos problemas y con mucha carga laboral, una carga económica, una carga familiar, entonces también tenemos que tener una ayuda por el lado emocional, y para eso también debemos de acudir a nuestros colegas médicos psiquiatras, que nos van a ayudar a manejar la parte emocional, que muchos de ellos también terminan con alguna depresión. Entonces, depresión y migraña son una combinación que verdaderamente trae mucho más consecuencias en la vida diaria, ¿no? Sí, definitivamente es fatal esta combinación, y hay que hacer un llamado pues a todas las personas que saben que tienen una carga emocional fuerte, tensional, ya sea por el trabajo, el estrés, la familia, la economía, o en general la vida que hoy en día está tan compleja. Entonces hay que hacer la visita a los especialistas del caso, a tu psicólogo, a tu psiquiatra, al neurólogo, para que ellos te hagan una evaluación completa, integral, y de esta manera pues puedas dar solución oportuna a tu problema. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor, para la migraña? ¿Puedo llegar a curarme? ¿Es algo que solamente voy a controlar? Cuando tenemos frente a nosotros un paciente con migraña, debemos siempre, dentro de los estudios básicos que pedimos a todos los pacientes, en un perfil bioquímico en sangre, para ver si también tenemos que corregir algo más que pueda tener el paciente, debemos también pedir un estudio de imagen. El estudio de imagen es como para ponerle el nombre y apellido a la migraña, porque si no hay nada en la imagen, que es lo que queremos nosotros ver, no hay nada en la imagen cerebral, quiere decir que verdaderamente es una migraña 100%, porque hemos encontrado casos en donde el paciente ha tenido todos los síntomas de una migraña clásica o común, y no se le ha solicitado ningún estudio y le hemos estado tratando como una migraña, ¿no? Porque tenía todas las características clínicas de una migraña. Y en un momento dado llega la emergencia con un dolor igual como el de siempre, y siempre, bueno, en la emergencia a veces se actúa mucho más rápidamente y se pide una imagen de inmediato. Se le pide a veces imágenes a pacientes que han estado con tratamiento de migraña y se encuentra que tenía alguna lesión tumoral, alguna lesión quística, alguna lesión que esté ocupando un espacio y que estaba siendo, digamos, el causante de su dolor de cabeza. Entonces es por eso que cualquier paciente que viene a la consulta médica, siempre debemos nosotros tener en cuenta que hay que pedirle una imagen cerebral. Y si esta imagen cerebral, sea una tomografía cerebral con contraste o una resonancia magnética cerebral con contraste, no tiene absolutamente nada y todo está bien, entonces seguimos tratándola verdaderamente como una verdadera migraña. Ahora, los tratamientos, hay un tratamiento en la fase aguda, que es el que se utiliza en la emergencia, para calmar el dolor en forma inmediata, ¿no? A través, pueden ser analgésicos endovenosos, corticoides, y antimigrañosos, etcétera, etcétera. Como también hay tratamientos preventivos, que eso se utiliza ya durante, digamos, diario, el paciente lo debe utilizar diario, siempre y cuando la migraña sea muy frecuente en su vida, ¿no? Entonces se le da tratamiento preventivo. Hoy en día se utilizan antiepilépticos, se utilizan antidepresivos, se utilizan bloqueantes cálcicos, entre otros fármacos que están saliendo cada vez más actualmente. Pero muchos de ellos debe de valorarse cuál es el más efectivo para cada uno de los pacientes. No se puede dar, todos van a tener el mismo efecto en toda la cantidad de pacientes que vamos a tener. Cada uno se va a elegir de acuerdo al perfil de cada paciente. Entonces ahí es donde el neurólogo va a tener que saber qué preventivo debe utilizar este paciente, en qué dosis, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a las labores que cumple, de acuerdo a la carga familiar, a la carga económica, todo es un factor, es un análisis completo para ver qué preventivo se le puede dar. Y ese preventivo lo que va a hacer es tomarlo todos los días
Y ese preventivo lo que va a hacer es evitar que el dolor de cabeza, si viene, va a ser menos intenso y menos frecuente, pero no va a curar la migraña. La migraña generalmente no se cura. Muchos pacientes mejoran en el tiempo, pero no podemos decir que la migraña en algún momento se va a curar. No sabemos eso. En cada paciente va a responder de manera diferente. Pero los preventivos sí son un gran pilar importante en el tratamiento, porque muchos pacientes agradecen eso, que existan los preventivos, porque viven con su pastilla y evitan, viven menos el dolor de lo que han estado padeciéndolo todo el tiempo. Definitivamente el tratamiento debe ser pues individualizado, ¿no? Así Para es. cualquier patología el tratamiento siempre debe ser individualizado. Tu realidad no es la misma que la de tu hermano, o la de tu mamá o la de tu tío. Cada uno es un mundo diferente y es por ello que los tratamientos son súper personalizados. Doctor, le hacía la pregunta de los fármacos porque hoy en día escuchamos y vemos a través de la publicidad fármacos de compra que no ameritan el tema de la prescripción, no meritan de repente una receta médica y uno va a la farmacia, lo pide, tiene un dolor y se le pasa. ¿Qué hacer? ¿Hacer uso, no hacer uso? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, yo creo que eso poco a poco está acabando ya en el tiempo. Y hoy en día, así como los ansiolíticos y los antidepresivos, incluso los antibióticos ya no salen sin receta médica, Claro. Yo creo que esto también debería ser parte de ese mismo control, ¿no? De que todos los analgésicos también deben ser controlados con receta médica. Entonces, bueno, la publicidad va para todos, y quienes quieren utilizar el camino más corto, entre comillas, van a utilizar ese, ¿no? Ir a la farmacia, comprar el que le dijo la propaganda y a ver si le da el resultado que dice la publicidad. Pero lo que debemos hacer es ir al médico primero y verdaderamente saber si tenemos o no una migraña. Una vez que ya sabemos que tenemos la migraña, que nuestro mismo médico nos diga cuál es el medicamento más ideal para nosotros para poder utilizarlo, porque no todos los medicamentos, incluso el mismo médico va a darle el mejor medicamento para ese paciente, y no todos los pacientes va a ser efectivo. Entonces hay otras alternativas que el mismo médico va a tener que seguir intentando. Imagínense si eso lo hace de forma personalizada, y muchas veces tenemos altos riesgo de no poder tener un buen efecto. Imagínense ante una publicidad que lo dan en forma masiva y uno va y compra ese medicamento, el riesgo de que nos haga daño, porque no sabemos qué es lo que tenemos nosotros como pacientes, y la falta de éxito también es mayor, porque no nos está dando un médico en forma personalizada el medicamento, lo estamos adquiriendo directamente en la farmacia, y bueno, si nos hace bien, pero la gran mayoría de los casos generalmente no son tan efectivos tomando en forma masiva un medicamento que no es necesariamente para cada uno de nosotros. Definitivamente, lo ideal es de que visites a tu especialista, que él te prescribe en función a tus necesidades, y con ello pues hacer uso del fármaco que te corresponda, ¿no? El ir y de repente abusar de estos fármacos no va a ser lo indicado. Le comento un caso muy puntual. Conozco una persona que hizo el uso de uno de estos fármacos y después, cuando ya pasó por el médico y todo, resulta que la cafeína no le caía bien, y la gran mayoría de estos fármacos tienen cafeína. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque reventó el dolor peor, el dolor se le agudizó y tuvimos que llevarla a emergencia y todo un tema por ahí. Y realmente, como usted bien menciona, hay que individualizar cada uno de estos casos. Así es. Doctor, ¿quiénes son más frecuentes de padecer las migrañas? ¿Varones, mujeres? Las mujeres, de 3 a 1. ¿Por qué? Genéticamente ya está así determinada. Predispuestas, como Estamos siempre. más predispuesta para ciertas enfermedades, y la migraña es la que le tocó, ¿no? Sí, es 3 a 1 más o menos la relación. Mire usted, ¿no? Muchas veces conversamos con diversos especialistas y da la casualidad que justamente son las mujeres quienes tienen por ahí más propensos a algunas enfermedades, más propensos a ganar el peso, más propensos a N cosas, ¿no? Hay que cuidarnos muchísimo más, chicas. De nosotras hay que cuidarnos muchísimo más. Doctor, usted mencionó en algún momento que la migraña no se cura, pero hay pacientes que mencionan no episodios seguidos por lapsos de meses. ¿Ah, sí? ¿Pueden llegar a no tener la crisis un año? Sí, claro que sí. Pacientes que se controlan muy bien, mejorando todos sus estilos de vida, no solamente la alimentación, sino también hay que hacer actividad física de manera regular,
hay que mejorar su calidad de sueño, hay que evitar todo lo que son los tóxicos como el alcohol, el tabaco y el café en exceso y la sobrecarga de estrés. O sea, si un paciente sabe que esos son los factores que a él lo llevan a tener la migraña, entonces cuidándose de todos esos factores de riesgo o desencadenantes, entonces el paciente puede tener meses sin migraña, ¿no? Controlando todo eso, pero a veces es difícil tener pues el control de nuestra alimentación en forma estricta, de nuestras horas de sueño y de la actividad física y del estrés que vivimos día a día. Entonces es muy complicado, pero hay pacientes que sí, que son muy metódicos y tienen ya mucho tiempo sin migraña, ¿no? O sin acceso de migraña. Mire usted lo que usted me acaba de decir, el tema del ser metódico, que no a todos realmente les es fácil, pero nos va a ayudar a controlar este problema tan serio como la migraña. Doctor, cuando hablamos sobre el tema de migraña, básicamente nos referimos al dolor tan intenso que nos da. A algunas personas les puede causar un trastorno hormonal, el tema de la menstruación, dolores tipo migrañosos, o estamos hablando de una migraña de causa hormonal. ¿Cómo relacionar ese tema? Hay factores hormonales que van a desencadenar, sí, en momentos de migraña, de mucho dolor. Entonces hay factores hormonales que si hay un desorden en la paciente, un desorden hormonal, tiene que también ser atendido para poder mejorar sus accesos de migraña. La migraña también está relacionada con desórdenes hormonales en la mujer. Mire usted, lo que me acaba de decir es algo muy cierto y estoy segura que muchísimas lo han pasado. Están por empezar o están con el tema de la regla y automáticamente el dolor empieza, aparece, ¿no? Si este tema, bien lo menciona el doctor, hay una causal por ahí, lo ideal obviamente es que vayas a verte con el especialista para que te sugiera qué fármaco utilizar para prevenir y evites todos estos días con un dolor tan intenso, y realmente esto de acá es incómodo y, como bien nos menciona, hasta nos llega a incapacitar, ¿no? Incluso durante el embarazo, muchas pacientes con migraña mejoran. Sí, y otras se empeoran. Sí. Y post-embarazo, ¿Cuál es cuál? No sé. Después, porque eso se escucha muchísimo. Ok, tienes migraña, con el embarazo se te va a quitar, Así ¿no? dicen, Que es algo que a algunas muchas mejoran, nos han dicho, pero nada. En algunas se empeoran. O sea, hay que ver mucho el tema hormonal, por eso hay que hacerse también un examen hormonal bien estricto y ver si es que hay algo que corregir o algo que mejorar. Y si es así, bueno, la migraña también mejorará. La migraña, si bien es cierto, puede llegar a incapacitarte, no te lleva a la muerte. No. El dolor es tan incapacitante que sí, muchos pacientes viven deprimidos, viven irritables, viven fatigados, viven mal, que bueno, llevan pues a una depresión al final, ¿no? Entonces no viven el día a día de lo que deben hacer, tanto en el trabajo, en la familia, en el hogar, en la vida diaria. ¿Desde qué edad podemos tener migraña? Desde niños, 6, 7, 8 añitos, hemos visto migrañas. ¿Con los mismos síntomas que un adulto, el mismo dolor? No tanto, pero ya tienen ya esa característica de que van a tenerla más adelante, ¿no? Pero ya aparecen ya esos síntomas localizados del dolor de cabeza, con molestias visuales, y es muy raro que un niño tenga dolor de cabeza, ¿no? Sí, definitivamente. Y por tensión generalmente los niños no tienen dolor de cabeza, entonces hay que estudiarlos más en ese sentido, y muchas veces determinamos que ya está haciendo un cuadro de tipo migraña. Y muchas veces, como digo, el 80% de los pacientes con migraña tienen un antecedente familiar, y generalmente estos niños tienen mamá o papá migrañoso, de esos así, esos intensos. Uy, no, definitivamente hay que cuidarnos y acudir oportunamente al especialista. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde del día de hoy, y espero que no sea la última vez de tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Neuropsicología con el Dr. Edgar Yavar. Pediatría con el Dr. José Luis Wong. Urología con el Dr. Rubén Duin. Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita
llamando al 4-800-535 o al 611-6200. Clínica Santa Beatriz, especialistas en tu salud.